Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a desentrañar la verdad detrás de lo que se ha rumoreado como un terrible accidente que involucra a nuestro querido Can Yaman y algo que parece haber sucedido en una discoteca. Sé que esto suena un poco escabroso, pero créanme, la historia tiene muchos matices y es importante que sepamos qué ha ocurrido realmente y no solo nos quedemos con los titulares sensacionalistas. Si te gusta estar al día de todo lo que rodea a tus celebridades favoritas y te interesan las historias que van más allá de lo obvio, entonces este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos en las profundidades de esta noticia, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora entremos en materia. Cuando escuchamos terrible accidente y el nombre de una figura pública tan conocida como Can Yaman, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es algo grave, algo aparatoso. Y es natural, la especulación empieza a volar. Pero aquí en nuestro canal, nos gusta ir un paso más allá. Queremos investigar, queremos entender el contexto, queremos separar los hechos de la ficción. Y en este caso particular, la narrativa que ha circulado es un perfecto ejemplo de cómo un pequeño incidente puede magnificarse hasta convertirse en una gran polémica mediática, un verdadero circo mediático que se alimenta de la intriga y la posible desgracia ajena. La noticia, como suele ocurrir en estos tiempos de redes sociales y comunicación instantánea, explotó sin previo aviso. Se hablaba de una noche de fiesta, de una posible discusión, e incluso de un daño físico. Imagínense el revuelo. Can Yaman, conocido por su carisma, su atractivo y su exitosa carrera, involucrado en algo así. La gente se pregunta, ¿qué pasó realmente? ¿Fue un accidente provocado por el alcohol, una pelea, un percance desafortunado? Y la verdad es que muchas de estas preguntas no tienen una respuesta simple, sino que están rodeadas de un halo de misterio fabricado y alimentado por la voracidad informativa. Vamos a empezar por el principio. La historia se origina, al parecer, en una discoteca. No vamos a dar nombres exactos de locales porque, sinceramente, a veces eso solo añade más leña al fuego y no es el punto principal. Lo importante es entender la dinámica. Can Yaman, como muchas otras personas, tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre, a salir con amigos, a relajarse. Y en una noche de celebración, las cosas a veces pueden salirse un poco de control, o simplemente ocurrir imprevistos que en un contexto privado pasarían desapercibidos, pero que en el ojo público se convierten en eventos de magnitud. El primer rumor que surgió fue bastante vago, un incidente grave. Luego la información empezó a filtrarse o más bien, a ser publicada por ciertos medios de comunicación y cuentas de redes sociales que viven de este tipo de noticias. Se hablaba de un golpe, de un objeto que habría caído, de una reacción exagerada por parte de alguna persona. Y aquí es donde entra la clave para entender lo que pasó. La mayoría de estas informaciones eran fragmentadas, descontextualizadas y, lo que es peor, a menudo interesadas. Estaban diseñadas para generar clics, para alimentar el morbo, para crear una narrativa sensacionalista que distorsionaba la realidad. Lo que parece haber ocurrido, según las informaciones más cercanas a la verdad y a través de análisis de lo que se ha dicho y desmentido, es que Can Yaman sí estuvo involucrado en un pequeño percance dentro de una discoteca. Pero la palabra terrible accidente es, sin duda, una exageración considerable, una hipérbole mediática que dista mucho de la realidad. Las versiones más plausibles apuntan a que en un momento de aglomeración, o quizás durante una interacción un poco efusiva, Can Yaman pudo haber recibido un golpe accidental. O tal vez él mismo pudo haber tropezado o golpeado algo. La clave aquí es accidental. No hay indicios, hasta donde hemos podido investigar, de que haya habido una pelea intencionada, una agresión deliberada o algo que se parezca a un acto de violencia. Parece que la prensa, en su afán por crear una noticia jugosa, ha transformado un simple tropiezo o un choque fortuito en una catástrofe personal. Muchas veces, cuando una persona es famosa, cualquier mínimo detalle se convierte en noticia. Si alguien se tropieza, ya es un accidente grave. Si tiene una conversación un poco más elevada con alguien, ya es una discusión acalorada. Y esto es lo peligroso de la información que circula sin filtro. Crea una imagen distorsionada de la realidad, proyectando sombras donde solo hay luz, y amplificando murmullos hasta convertirlos en gritos. Es un fenómeno que vemos constantemente en la era digital, donde la velocidad prima sobre
La veracidad. Ahora, ¿qué dice Can Yaman al respecto? Bueno, como es habitual con él, cuando las cosas se vuelven un poco escabrosas, suele optar por el silencio mediático, o por comunicados breves y directos a través de sus representantes o sus propias redes sociales. En este caso, la información oficial fue muy escueta. No hubo grandes declaraciones, ni conferencias de prensa, ni un aluvión de detalles sobre el incidente. Y eso, para muchos, es una señal de que el incidente no fue tan grave como se pintó. Si hubiera sido algo realmente impactante, créanme, los medios habrían estado sobre él con todo, buscando cada ángulo, cada detalle, cada posible consecuencia. El silencio en este contexto puede ser una respuesta elocuente. Lo que sí se sabe es que Can Yaman salió de esa noche sin lesiones de gravedad. Quizás un pequeño golpe, una molestia momentánea, un susto pasajero, pero nada que requiriera atención médica urgente o que pusiera en riesgo su salud o su carrera. Y es ahí donde radica la diferencia fundamental entre un terrible accidente y un pequeño percance. La narrativa mediática, con su afán de generar clics y controversia, magnificó un evento trivial, lo vistió de dramatismo, y lo sirvió en bandeja de plata a una audiencia ávida de dramas ajenos. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestras vidas nos hemos dado un golpe tonto? ¿Cuántas veces hemos estado en un lugar con mucha gente y hemos chocado con alguien sin querer? Le pasa a cualquiera. El problema es que cuando la persona que lo sufre es una figura pública, ese golpe tonto se convierte en un titular. Y ahí es donde debemos ser críticos con la información que consumimos. Debemos preguntarnos si lo que estamos leyendo o viendo es una descripción fiel de los hechos, o una construcción narrativa destinada a captar nuestra atención. Lo que sí es interesante analizar es por qué esta historia tuvo tanta repercusión. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado el corazón de miles de fans en todo el mundo. Su fama es indiscutible. Su atractivo físico y su talento lo han convertido en un ícono. Y cualquier cosa que le suceda, por pequeña que sea, genera interés. Las redes sociales, que son un hervidero de opiniones y especulaciones, amplifican cualquier rumor. Además, hay un sector de la prensa y de las redes sociales que se alimenta de los escándalos, reales o imaginarios. La vida de las celebridades es un producto comercial, y los supuestos incidentes son el ingrediente perfecto para aumentar su valor en el mercado de la atención. Este caso nos enseña varias cosas importantes. Primero, la importancia de la prudencia al consumir noticias. No todo lo que leemos o vemos es la verdad absoluta. Hay que contrastar, hay que buscar fuentes fiables y, sobre todo, hay que tener un sentido crítico. La facilidad con la que se propaga la desinformación en Internet es alarmante y requiere de un consumidor de noticias activo y reflexivo. Segundo, la diferencia entre la vida pública y la vida privada. Can Yaman, como persona, tiene derecho a vivir su vida, a salir, a cometer pequeños errores como todos nosotros. Su trabajo es actuar, es entretenernos, pero no significa que esté obligado a ser perfecto en su vida privada, ni que cada uno de sus movimientos deba ser escrutado y juzgado por millones de personas. La línea entre el admirador y el acosador es cada vez más delgada en la era digital. Y tercero, como la fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, te da oportunidades increíbles, te permite alcanzar metas inimaginables, pero por otro, te expone a un escrutinio constante y a veces injusto. Cada paso, cada gesto, cada palabra, puede ser sacado de contexto y utilizado para crear una narrativa que no se corresponde con la realidad. En resumen, lo que se presentó como un terrible accidente en una discoteca que involucraba a Can Yaman, parece haber sido, en realidad, un incidente menor, un percance desafortunado que se magnificó de forma desproporcionada por la prensa y las redes sociales. No hay indicios de nada grave, ni de peleas intencionadas, ni de lesiones serias. Can Yaman salió ileso y la historia es, en la mayoría de los casos, una de esas anécdotas que pasan en la vida de cualquiera, pero que cobran tintes de tragedia cuando la protagonista es una celebridad. La clave está en no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas y en buscar siempre la información con una perspectiva más equilibrada y crítica, recordando que detrás de las figuras públicas hay personas, con sus virtudes y sus imperfecciones, con sus momentos de gloria y sus pequeños tropiezos. El propósito de este vídeo no es defender ciegamente a Can Yaman, ni desacreditar todas las noticias que circulan sobre él. Nuestro objetivo es fomentar un periodismo más responsable, un consumo de información más consciente, y una visión más humana de las celebridades. Queremos que ustedes, nuestros queridos seguidores, tengan las herramientas para discernir
Cernir entre la realidad y la ficción, entre el hecho y la especulación. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos. Hemos desentrañado esta noticia que tanto revuelo causó. Espero que les haya parecido interesante y que les sirva para reflexionar sobre cómo consumimos la información en la era digital. Hemos visto cómo un pequeño suceso puede ser transformado en un gran acontecimiento, cómo la falta de rigor puede generar polémicas innecesarias, y cómo la fama puede ser un arma de doble filo. La clave, como siempre, está en la información contrastada y en el pensamiento crítico. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y trayéndoles las noticias que realmente importan, despojadas del sensacionalismo barato. Compártanlo con sus amigos y familiares para que todos estemos mejor informados, para que juntos construyamos un espacio de opinión más informado y menos propenso a caer en las trampas de la desinformación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos preparando mucho contenido interesante para ustedes, análisis profundos, desmentidos de rumores, y por supuesto, las últimas noticias del mundo del espectáculo, siempre con nuestra perspectiva única y objetiva. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande.